Bienvenidos a Negocios y Éxitos, soy Marlon Blandón y hoy vamos a ver cómo calcular la indemnización por antigüedad. Te voy a dejar en este video un gráfico con el formulario que contiene los factores para calcular la indemnización por antigüedad. Asimismo, te voy a dejar un gráfico de un ejemplo que vamos a ver en este video. Recordad que en otros videos hemos visto cuándo debe de pagarse la indemnización por antigüedad y cuándo no debe de pagarse la indemnización por antigüedad. Pero hoy vamos a ver cómo calcular la indemnización por antigüedad. Vamos a utilizar como base el artículo 45, puesto que el artículo 45 del Código del Trabajo te dice cómo calcular la indemnización. Te dice que se debe de pagar un mes de salario por cada uno de los primeros 3 años laborados y que se debe de pagar 20 días de salario a partir del 4.º año laborado. La ley te establece que no podrá pagarse más de 5 meses de salario como indemnización por antigüedad en base al artículo 45. ¿Qué sucede si un trabajador tiene más de 6 años laborados? ¿Cuánto se le va a pagar? Si tiene 8 años de estar trabajando en la empresa, o tiene 10 años, o tiene 15 años de estar trabajando en la empresa, ¿cuántos meses de salario se le tiene que pagar? Máximo se le van a pagar únicamente 5 meses de salario, independientemente que tenga 6, 7, 8, 10, 15 o 20 años de estar trabajando lo que es en la misma empresa de manera continua, porque la ley ya te dice máximo son 5 meses de salario. Ok, para calcular la indemnización por antigüedad también debemos de tomar en cuenta que dentro del periodo laborado pueden existir fracciones de tiempo. Por ejemplo, 2 años, 9 meses y 5 días. O pueden ser 4 años, 9 meses y 10 días. ¿Cómo calcular esos meses? ¿Cómo calcular esos días para pagar de manera correcta la indemnización por antigüedad? Te voy a dejar a continuación un formulario para que lo puedas revisar. Vas a encontrar en ese formulario periodo de tiempo, cuánto debe de pagarse y cuáles son los factores que vamos a utilizar. Posterior a ver este formulario, vamos a ver un ejemplo práctico de cómo calcular la indemnización por antigüedad. Veamos. Una vez visto lo que es el formulario de cómo calcular la indemnización por antigüedad, te lo voy a explicar. En la primera columna vamos a encontrar el periodo laborado de 1 a 6 años. Vamos a encontrar en la siguiente columna cuánto es lo que se debe de pagar de indemnización por antigüedad. Esto en base al artículo 45 del Código del Trabajo. Por el primer año, 1 mes de salario. Por el segundo año, 2 meses de salario. Tercer año, 3 meses de salario. A partir del 4.º año vas a comenzar a pagar 20 días de salario. Si tiene 4 años de estar trabajando este trabajador, entonces le vas a pagar 3 meses de salario más 20 días. Si tiene 5 años de estar trabajando, le vas a pagar 3 meses de salario y 40 días. Si este trabajador tiene 6 años de estar trabajando, le vas a pagar 3 meses de salario y 60 días. Si te fijas, los primeros 3 meses de salario equivalen a los primeros 3 años. Pero si tiene 6 años de estar trabajando, a partir del 4.º año se le van a pagar 20 días. 20 días por el año número 4, 20 días más por el año número 5 y 20 días más por el año número 6. Si ves, ahí son 60 días. Estos 60 días equivalen a 2 meses. Entonces tenemos los primeros 3 meses del año 1 al 3 más los otros 2 meses que van a partir del año 4, 5 y 6, que son 60 días, el equivalente a 2 meses. Ahí tenemos los 5 meses de salario que va a recibir el trabajador si cumple con 6 años de estar laborando. Pero con solamente el hecho de que él tenga un mes de estar trabajando, ya gana de manera proporcional lo que es su indemnización por antigüedad. Ahora, según el formulario, en la siguiente columna vas a encontrar los factores para calcularlo. Del año 1 al año 3 tenemos el factor 2.50. Esto es para calcular los meses. Te doy un ejemplo.
Si este trabajador tiene 2 años y 9 meses de estar trabajando, entonces por los 2 años ya sabes, le vas a pagar 2 meses de salario y por los 9 meses vas a utilizar el factor 2.50. Ahora, a partir del año 4, el año cuarto hasta el año sexto, vas a utilizar lo que es el factor 1.5667. Es decir, si este trabajador tiene, por ejemplo, a 4 años y 9 meses, entonces para estos 9 meses es que vas a utilizar este factor de 1.5667. 4 años y 9 meses, 4 años, entonces le vas a pagar 3 meses de salario más 20 días de salario, y por los 9 meses lo vas a calcular la proporción utilizando el factor 1.5667. Posterior te voy a dar un ejemplo de cómo utilizar estos factores. Ahora, ¿qué sucede si también existen días? Por ejemplo, si este trabajador tiene 2 años, 9 meses y 5 días, ¿cómo calcular esos 5 días? Entonces vas a utilizar el factor del año 1 al año 3, 0.0833. A partir del año número 4 vas a utilizar el factor 0.0556. Ahora, ¿cómo utilizarlo? Vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar estos factores. Utilicemos como base el ejemplo de un trabajador que tiene 4 años, 9 meses y 10 días de estar trabajando y que tenía un salario de 9.000 córdobas, por ejemplo. Entonces, para los 4 años ya sabes cómo calcularlo. Para los 4 años tiene 3 meses más 20 días de salario. Para los 9 meses vamos a utilizar el factor que te mencioné anteriormente según el formulario 1.5667. Para los 9 meses, entonces lo utilizamos 9 meses por el salario diario, en este caso un salario mensual de 9.000 córdobas, el salario diario serían 300 córdobas. Entonces tenemos 9, que son los 9 meses, por 300 córdobas, que es el salario diario, por el factor 1.5667. Te va a dar el resultado. Este resultado es el equivalente a los 9 meses proporcionales que le vas a pagar según el tiempo que vimos en el ejemplo: 4 años, 9 meses y 10 días. Ahora vamos a calcular los 10 días. Para los 10 días vamos a utilizar 10 días por salario diario. Ya vimos que eran 300 córdobas porque estamos utilizando un salario mensual de 9.000 córdobas, y el factor 0.0556. Al multiplicarlo te da un resultado. Este es el resultado de los 10 días. Entonces ahora ya tenés el cálculo total de los 4 años, de los 9 meses y de los 10 días. Así se calcula lo que es la indemnización por antigüedad. Este ejemplo que lo vamos a ver, te lo voy a dejar graficado. Te dejo el gráfico para que lo veas y lo puedas entender de manera correcta. Veamos. Vimos cómo calcular la indemnización por antigüedad. Viste el ejemplo anterior, cómo utilizar el gráfico, cómo utilizar los factores para hacer el cálculo de la indemnización por antigüedad. Espero que este tema haya sido de su agrado. Suscríbanse a mi canal y éxito.